Muy buenos días, amables foristas. Bendiciones especiales hoy domingo, día del Señor Jesucristo, día en que la Iglesia Católica celebra una fiesta muy importante de la Divina Misericordia en que se ensalza lo que es la misericordia de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Hoy, como lo había anunciado, quiero hacer una quinta video análisis de el señor evangélico apologista Efraín Valdés sobre el tema de Pablo y de Pedro, de un video de él sobre la Iglesia Católica no está fundada por Cristo, de su canal en YouTube que se llama Respuestas Evangélicas, que como siempre les recomiendo a los hermanos cristianos, si quieren ver todo el video, y también a los católicos. Yo solamente saco unos extractos para ir comentando, haciendo unos análisis desde la óptica mía como teólogo católico, y lo voy a hacer en el día de hoy, este tema con 4 Biblias, 3 Biblias evangélicas y una Biblia católica. Pero primero veamos la declaración del señor Efraín Valdés. Ahí está en pantalla el señor Efraín Valdés y vamos a mirar a ver qué es lo que nos quiere decir. Ahora, estamos viendo que Jacobo, Pedro y Juan dirigían la iglesia de los de la circuncisión, no dirigían toda la iglesia. Pablo deja muy en claro que a Pedro le fue entregado el ministerio de predicar en la iglesia de los de la circuncisión y que Dios le encomienda a Pablo el ministerio de predicar a las naciones gentiles, a los incircuncisos. Y como podemos ver en esa fuente primaria que es la Biblia, quien recorrió todo el mundo conocido de su tiempo fue Pablo. Quien dirigía a las iglesias en todas las naciones gentiles era Pablo. Y esto nos habla de que no había un sumo pontífice. 3 líderes de la iglesia judía y un líder de todas las iglesias de las naciones gentiles. Bien, ahí hay una declaración muy importante del señor Efraín Valdés donde dice que habían 3 líderes de la iglesia judía y un solo líder de la iglesia de los paganos o de los gentiles, y que solamente Pablo tuvo esa misión de ser el apóstol de las naciones aparte de Israel. Primero que todo vamos a analizar la cita bíblica que nos da el señor Efraín Valdés de esta Biblia. Es una Biblia de estudio evangélica, la Biblia Diario Vivir, y vámonos entonces a la cita que aparece en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, verso del 8 al 9. Dice así Pablo: pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, para los judíos, actúa también en mí para los gentiles. Y sigue diciendo en el verso 9, y reconociendo, la gracia que me había sido dada, Jacobo o Santiago, Cefas o Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé. O sea, el señor Efraín Valdés no solamente era uno, sino eran 2, le olvidó el verso 9, o sea, Pablo y Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles, estos 2 apóstoles a los gentiles, y ellos a los de la circuncisión. En una nota a pie de página dice en esta Biblia de estudio, en el verso 7-9, los líderes de la iglesia, o sea, columnas, Jacobo, Cefas y Juan, se dieron cuenta de que Dios estaba usando a Pablo para alcanzar a los gentiles, o sea, a los goín, a los de las otras naciones, así como Pedro era usado para alcanzar a los judíos. Después de oír el mensaje de Pablo y Bernabé, ellos le dieron su aprobación, la diestra en señal de compañerismo, para continuar trabajando entre los gentiles. Bueno, aquí está muy importante eso. Pero si solamente vamos a mirar, a ver, como lo que dicen los hermanos evangélicos, solo la Biblia, nos quedamos muy cortos. La sola escritura no nos da a entender todo. Por una sencilla razón de exégesis y sobre todo de análisis y de sentido común. Fueron 12 apóstoles los que Jesús nombra inicialmente. Sabemos que con Judas, cuando Judas se ahorca, los apóstoles en el libro de los Hechos nombran a Matías en reemplazo. Hay 12. Después vienen 2 otros que también reciben el nombre de apóstoles, que lo mismo lo leímos ahorita en Gálatas 2:9, que son Bernabé levita y Saulo, que después se convirtió en Pablo, que también serían 14 apóstoles. El texto bíblico habla de 5 apóstoles, 3 para la circuncisión, que serían Jacobo, Cefas y Juan, y 2
para los de la no circuncisión, que serían Pablo y Bernabé. ¿Qué pasaría entonces con los otros 7 apóstoles? Porque todos recibieron el mismo llamado, todos recibieron la gracia del Espíritu Santo y todos empezaron a proclamar y todos tuvieron la misión de ser testigos de Jesús, como él mismo los había dicho. Entonces ahí vemos también que si solamente eran 3 para los judíos y 2 para los gentiles, los otros 7 que hicieron también. Eso es lo que la tradición cristiana, en esta misma Biblia de estudio que lo había visto, lo había hecho en otra anteriormente, nos dice precisamente que la tradición cristiana, que es la otra fuente de la revelación sagrada y que los evangélicos no aceptan, nos dice a qué lugar fueron cada uno de los apóstoles y cómo murieron todos ellos. Todos murieron mártir. El único que no murió mártir fue Juan, que murió ya de anciano en la ciudad de Éfeso hacia el año 102 o 105 de la era cristiana. Bien, vamos entonces a mirar a ver realmente que en la Biblia no es muy claro, aunque cada uno tenía un llamamiento, pero eso no era como una camisa de fuerza en el cual no se podía hacer algo diferente. Porque Pablo, a pesar de haber sido nombrado apóstol a los gentiles, también evangelizaba a los judíos. Nos dice en la palabra de Dios, en esta otra Biblia de estudio, una Biblia evangélica, la Biblia Thompson, vamos al libro Los Hechos de los Apóstoles, que es considerado como el Testamento de los Apóstoles, en el capítulo 17, y vamos a mirar solamente los versos 10 y 12. Pongan mucho cuidado. Pablo y Silas, otro discípulo o otro evangelizador en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron. ¿A dónde entraron Pablo y Silas? Dice aquí, entraron a la sinagoga, que era el lugar de culto de los judíos. O sea que Pablo prefirió ir inicialmente a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando todos los días las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que Pablo y Silas encaminaron su apostolado en esta ciudad de Berea y iban a la sinagoga a reunirse con los judíos el día sábado, pero los judíos empezaron a escudriñar las escrituras. ¿Qué lograron con eso? Dice en el verso 12, así que creyeron muchos de ellos con la predicación de Pablo y Silas, inicialmente los judíos, y también mujeres y griegos de distinción y no pocos hombres. O sea que en ese apostolado que hicieron en Berea, tanto Pablo como Silas, inicialmente en las sinagogas de los judíos, se convirtieron muchos judíos, también mujeres y también griegos. O sea que era una evangelización o era un llamamiento también a ambos grupos. En esta otra Biblia de estudio, es una Biblia muy importante, es la Nueva Versión Internacional, es otra Biblia evangélica. Vamos a mirar a ver si también se cumple con Pedro, si solamente Pedro evangelizó a los judíos, porque el señor Efraín Valdés decía que solamente la misión de todas las naciones, una misión un poco más extendida, era la de Pablo, pero en la carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 1 y 2, lo va a desmentir. Dice esta versión de la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo. Mire bien qué dice. ¿A quiénes va a dirigir esta carta? Porque es una carta que se dice universal o católica, no porque haya sido por la Iglesia Católica, sino que las cartas de los apóstoles, las de Pablo, tienen un destinatario, algunas comunidades o algunos personajes, pero hay otras cartas que los mismos exegetas o biblistas declaran que son universales, como son las 2 de Pedro, porque no tienen un destinatario concreto, las 3 de Juan, la de Judas y la de Santiago. Dice esta carta de Pedro, ¿a quién iba dirigida? A los elegidos, en primer lugar. Sabemos que los elegidos es precisamente el pueblo judío, el pueblo de la primera alianza, pero sigue diciendo también a los extranjeros, término extranjero equivalente a pagano, equivalente a los de las otras naciones, y los que están dispersos. Mire, ¿a quién mandó esta carta Pedro? Mire también, todos los que están en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Mire bien cómo Pedro también ejerce un apostolado, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, en diferentes ciudades de Asia Menor, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. O sea que aquí hace también una doxología, que es una alabanza a las 3 personas de la Trinidad, que por la sangre de Jesucristo están redimidos. En la carta que le está mandando, en primer lugar a los elegidos, a los judíos, y en segundo lugar a los extranjeros, y nos da varias ciudades
de Asia Menor, donde Pedro también ejercía su liderazgo como pastor de la iglesia. Ahora, hay algo muy importante que los exégetas, los teólogos, los biblistas o los apologistas evangélicos no pueden contra la palabra de Dios, que es los evangelios, donde se centran las palabras de Jesucristo, que está por encima. Jesús, el divino maestro, está por encima de los tres apóstoles que eran considerados como columnas, que eran Jacobo, Cefas y Juan. Y es por eso que en esta Biblia, esta ya es una Biblia católica, la Biblia de América, vamos a mirar a ver el mandato final que le da Jesús al apóstol Pedro solamente antes de regresar al cielo, que se encuentra en el Evangelio de San Juan en el capítulo 21 del 15 al 19. Jesús y Pedro. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro, solamente a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que eso? O sea, más que los otros apóstoles. Pero le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos, o sea, mis corderos, todos mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez insistió Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y esas ovejas no es como dicen los evangélicos, que son solamente las ovejas de los judíos, no, porque el mandato de Jesús en Mateo 28, del 18 al 20, era de dar a conocer el evangelio y bautizar a todas las criaturas en todo el mundo. Y también lo ratifica en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, donde Jesús dice que serán mis testigos, testigos de Jesús, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, es decir, todo el mundo. Ahí está la universalidad de la Iglesia Católica. Para finalizar, dice a pie de página sobre este texto los biblistas católicos: Pedro confiesa 3 veces su amor al Señor como reparación de su triple negación, y el Señor le confiere el cuidado supremo de todo el rebaño, como puede verse también inicialmente en Mateo 16, 17, 18 y en Lucas 22, 32. Este pastoreo de Pedro, de todo el rebaño de Jesucristo, tanto judíos como samaritanos y como gentiles, debe asemejarse al de Cristo. Ojo bien, que entrega su vida por las ovejas, como dice Juan en el capítulo 10, verso del 10 al 18. Porque Jesucristo, después de esa triple afirmación de amor de Pedro, dice seguidamente en el verso 19, Jesús dice esto para indicar la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios, y después le dijo: sígueme. O sea, así como Jesús, el buen pastor, da la vida por sus ovejas, también le profetiza solo a Pedro que él también, como el jefe que va a quedar aquí en la iglesia, de cuidar el rebaño, no de Pedro, sino de Cristo, tanto sus ovejas, que incluían las 3 clases de personas de la antigüedad bíblica: judíos, samaritanos y gentiles, iba a estar a cargo de Pedro. Y eso está por encima de cualquier epístola y cualquier otro escrito. Con eso entonces dejo claro que aunque ambos tenían un llamamiento, Pablo también fue un apóstol supremamente importante, también murió mártir, fue decapitado en Roma, así como Pedro fue crucificado también en la ciudad de Roma. Ambos tuvieron un liderazgo muy importante, pero la supremacía de Pedro está confirmada por las palabras de Jesucristo, quien es la verdad plena y completa, el verbo de Dios que se hizo carne. Y fue el mismo designio del divino maestro, solamente con Pedro como el pastor encargado de todas sus ovejas. Bendiciones hoy domingo, en el día del Señor Jesús, a todas las personas que vieron este video. Muchas gracias.